Hola chicos, espero que se encuentren bien. Y bueno chicos, el día de hoy pues vamos a estar viendo lo que son la parte de los síndromes. Ya entramos a ese nuevo bloque. Esta clase está siendo de esta forma, ya que así lo indicó, pues bueno, servicios escolares, para que ustedes pues no se atrasen más, ¿no? Debido a que nadie pudo asistir a esta clase que pasó este martes pasado. Digo, perdón, este jueves pasado. Entonces, pues el día de hoy vamos a empezar con síndromes y pues bueno, ¿qué les puedo decir de síndromes? Pues básicamente es un resumen de todo lo que vamos a ver, bueno, de todo lo que vimos en su curso de acupuntura y básicamente esto ya viene siendo la parte aplicada de la acupuntura como tal. La parte de aplicación de todo lo que han aprendido, de lo que es 5 elementos, yin yang, funciones orgánicas, entre otras cosas, canales, puntología, etcétera. Si bien quizá no abarcamos todos los síndromes que existen dentro de la medicina tradicional china, estamos abarcando como, digamos, bastante los que pudiéramos llegar a encontrar directamente, pues a lo mejor en consulta, ¿sí? Entonces, estos síndromes los vamos a ir viendo con respecto al ciclo de generación y conforme el ciclo de generación, vamos a comenzar por el síndromes de hígado, ¿sale? Chicos, pues la verdad es que siento que esta modalidad pues sería un poco más, incluso más práctica para ustedes, ya que pueden estar rebobinando el video. ¿Esto por qué? Porque hay muchas cosas que quizá a lo mejor ustedes ya no recuerdan tal cual, pero pues bueno, vamos a irlas tal vez recordando poco a poco conforme vayamos avanzando con los síndromes, ¿sí? La verdad es que son clases muy sencillas, ya que solamente vamos a irnos básicamente a la aplicación de los tratamientos, metaterapéutica y tratamientos, ya que el volver a explicar un síndrome es volver a explicar todas las funciones orgánicas que hay en el cuerpo desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Entonces, básicamente recordar, es un resumen, es conocer que tal cosa que sucede tiene un apellido en el cuerpo y que así lo podemos llegar a sentar cuando nosotros pues vemos a una persona. Ahora, hay que recordar que en los síndromes, lo primero que se lesiona en cada uno de los órganos siempre va a ser el chi. Por eso en algunos de los órganos, bueno, en algunos de los síndromes, casi por lo general vamos a ver que siempre empiezan con una deficiencia de chi de XY órgano o víscera, ¿sale? Entonces es muy común verlo desde este punto de vista. Y también algo que cabe mencionar es que, pues bueno, no vamos a encontrar nunca un paciente con un solo síndrome. No vamos a encontrar nunca un paciente tal cual del libro. Siempre vamos a encontrar un paciente que quizá, pues, tenga varios síndromes encima, ¿sí? Es decir, puede tener 3, 4 síndromes encima, sin tal vez presentar un síndrome muy compuesto, como lo que vendría siendo, no sé, una diabetes mellitus, que más adelante hablaríamos de eso ya en sus últimas clases cuando veamos las cuestiones de patologías, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los síndromes de hígado, que son, pues bueno, básicamente un poco de los más largos. Para recordar un poco, vamos a ver las funciones del hígado. Recordemos que garantiza la libre circulación del chi, es decir, básicamente participa en esa circulación de sangre y energía. Al mismo tiempo almacena la sangre, controla tendones, se manifiesta en las uñas, se abren los ojos, es decir, podemos ver por medio de los ojos tal vez incluso el estadio del hígado. Además de controlar las lágrimas y tenemos una actividad espiritual que es el Hun, que es el alma viajera, y la emoción que más le afecta es el enfado. Solo que recordemos que a pesar de que sea ya sea alegría, enfado, frustración, preocupación, etcétera, todas las emociones van a pasar por hígado porque esa es su principal función, la de depuración, la shuxie depuradora, ¿sí? Que es la que nos garantiza la libre circulación de sangre y energía. Si la shuxie depuradora llega a fallar, el hígado se estanca, por lo tanto, quiere decir que ni se depuran las emociones, ni tampoco hay una libre circulación de sangre y energía. Y recordemos que
pues de eso se deriva toda la que es la patología. ¿Qué me enferma el hígado? Esto ya lo hemos visto en clases pasadas, simplemente es una manera en la que se los estoy presentando de esta forma para que podamos recordar un poco más rápido lo que tal vez ya olvidamos, ¿va? Va a haber cambios repentinos, cambios rápidos, ¿sí? Tanto de humor como cuestiones del cuerpo. En este caso, la mayoría de las ocasiones son enfermedades cutáneas, erupciones, enrojecimientos, así como los cambios bruscos de humor, de pasar de la alegría a la tristeza, del enojo a la tristeza, entre otras cosas. Las personas también, por lo general, siempre tienen irritabilidad, las personas que tienen ya una digamos que sabemos que tiene una afección en el hígado, hablando obviamente desde la medicina tradicional china, chicos. También tenemos, por ejemplo, va a haber dolor en ciertas zonas, ya sea porque por falta de flujo de sangre y energía. Entonces, básicamente estamos hablando que dolores como por estancamiento, no como, sino por estancamiento, vendrían muy relacionados a esta libre circulación de sangre y energía, ¿sale? Perdonen, chicos. También vamos a tener problemas ginecológicos, ya sea que sean a lo mejor quizá problemas en la menstruación o quizá ya aparición como pues enfermedades un poco más, específicas como son el ovario poliquístico o los quistes en la matriz, endometriosis, entre otras cosas. Además de solamente un retraso en el periodo menstrual o vaya, dismenorrea, mucho dolor en la menstruación, entre otras cosas, ¿sale? También vamos a tener problemas oculares como enrojecimiento, resequedad ocular, ¿sí? También tenemos problemas digestivos, ya que pues debemos de entender que nuestro sistema digestivo, al igual que casi todos los órganos, estamos hablando de movimiento constantemente. Por lo tanto, pues si hay un problema en el flujo del chi, obviamente los intestinos no van a hacer su propia función de descenso, ¿sale? En este aspecto. Entonces, ¿qué me va a enfermar a todo esto? Ya vimos que, pues, ¿qué me puede suceder si me enfermo del hígado? Pero, ¿qué me va a enfermar al hígado? Bueno, lo principal van a ser factores patógenos externos, como en casi todos los órganos, pero en lo particular y vaya, por su función, por lo general lo enferman más cuestiones internas, básicamente emociones. Sobre todo las tres emociones que afectan más al hígado, obviamente va a ser el enfado, la ira, pero también tenemos otras dos, que va a ser la preocupación y la tristeza. ¿Sí? También debemos de recordar que una mala dieta o una pérdida de sangre también pudiera entorpecer las funciones de, pues, el hígado. Por lo tanto, chicos, pues bueno, vamos a comenzar con los síndromes. Tenemos síndromes de exceso y síndromes de deficiencia. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque pues podemos encontrar estas dos formas en ese sentido, aunque debemos de saber que los excesos se pueden transformar en deficiencias, que eso ya lo habíamos comentado en algunos otros temas dentro del curso, ¿vale? Primer síndrome de exceso es un estancamiento de chi de hígado y va a ser provocado ¿por qué? Por una mala función de la Shuxie depuradora, sí que es básicamente perturbada por cuestiones emocionales en sí, chicos. ¿Sí? Esto va a generar un bloqueo, manifestándose alteraciones obviamente en la dinámica del chi y de la sangre, por lo tanto vamos a tener cierto cuadro clínico. En este caso, casi por lo general vamos a tener lo que es la sensación de distensión en hipocondrios, en el epigastrio, en el tórax, en el abdomen y sobre todo esos suspiros que aluden a cuestiones más emocionales de melancolía y depresión. ¿Por qué? Porque va a haber cambios de humor como melancolía y depresión. ¿Sale? También va a haber tensión premenstrual, va a haber distensión en mamas, ¿sí? Va a haber incluso periodos irregulares, entre otras cosas. La lengua, por lo general, puede ser normal en casos de inicio. Sin embargo, se podría llegar a notar un color enrojecido en los laterales, que básicamente es la zona de hígado. El pulso va a ser característico del hígado, que lo vamos a ver en la mayoría de los síndromes, que es el pulso en cuerda, que básicamente nos habla
de una alteración del flujo de sangre y energía, y esto va a ser principalmente del lado izquierdo. Y sobre todo aquí nos recalcan que la sensación de distensión, irritabilidad y pulso en cuerda serían como los síntomas, perdón, como más relevantes para hacer la diferenciación de este síndrome, chicos, ¿sale? Y bueno, cuando nosotros presentamos una persona que tiene alguno de estos síntomas, sobre todo los que se mencionan abajo, podemos llegar a pensar que esa persona tiene pues un estancamiento de chi de hígado. No se dejen engañar porque quizá puede que haya algún otro síndrome encima, perdón, algún otro síntoma encima que nos haga pensar que no es este síndrome, sino uno más adelante. Sí, pero también pueden que tengan otro síndrome encima y entonces va a tener más sintomatología aparte de la que ya mencionamos. Recuerden que no hay un paciente de libro, no hay un paciente de receta, entonces probablemente no encuentren un paciente que tenga todos los síntomas o tal vez sí, pero va a tener todavía más síndromes. Aquí en esta cuestión de saber qué síndrome tiene es un poco complicado ya que eso, tenemos un síndrome sobre otro y podemos tener un síndrome de hígado y arriba podemos tener un síndrome de vaso y podemos tener encima un síndrome de corazón. Entonces recuerden que todo esto es como un círculo, es cíclico, entonces si se mueve una pieza, es como un dominó, si se mueve una pieza, se movió todo, ¿sale? ¿Qué vamos a tener entonces ante, pues, la meta, bueno, ante un estancamiento de chi de hígado? Su meta terapéutica va a ser, por lo tanto, apaciguar al hígado y mover el chi. En este caso, desestancar el chi de hígado. ¿Sí? A eso nos referimos con apaciguar al hígado. ¿Y por qué decimos apaciguar? Porque generalmente el hígado cuando se estanca genera calor y genera ascensos. Eso ya queda claro desde que vimos las funciones de órganos, ¿sale? Ahora, su tratamiento, nos mencionan ahí entre paréntesis, dispersión, obviamente porque lo que queremos hacer es dispersar el exceso, dispersar el ascenso y desestancar el hígado y empezar a mover el chi. Por lo tanto, aquí tenemos una propuesta de tratamiento que no es un recetario, ¿sí? Eso lo debo dejar en claro desde un principio ahorita. No es un recetario, simplemente es una guía de tratamiento. No se casen con este tratamiento porque no es, con todo respeto para el doc, no es una receta médica, no es como que a todo mundo le voy a dar cierto medicamento y le va a hacer. Desgraciadamente aquí no es así. Tenemos que ver cómo está el paciente y formularle un tratamiento. ¿Por qué? Porque estos puntos me están hablando que cualquiera de estos puntos me va a ayudar para el flujo del chi y para desestancar el hígado, cualquiera de estos puntos, ¿no? Tenemos vesícula biliar 34 para el flujo del chi, hígado 3 para estancar hígado, hígado 13 para liberar, para apaciguar el hígado, hígado 14 para apaciguar el hígado, Sanjiao 6 para el movimiento del chi y pericardio 6 para el movimiento del chi también. Entonces, y bajar el ascenso del hígado en caso de estar presente. Entonces, pese a eso, también tendremos que tener o buscar algunos otros puntos en caso de que obviamente pues mi paciente presente todavía más sintomatología o tenga pues alguna afección más por encima de este, vaya, de este síndrome como tal. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer básicamente. Otro síndrome, y aquí voy un poquito, hago una pausa. Todo empieza por el chi y va avanzando. Por lo tanto, nosotros en este siguiente síndrome vemos que si no se disuelve el estancamiento de chi de hígado, avanza un pequeño peldaño para qué? Para convertirse en calor. Aquí nos lo dice. Chi de hígado estancado que se va a convertir en calor. Por lo tanto, vamos a tener aquí una etiología que básicamente es generado por estrés emocional, similar al del estancamiento del chi, que nos los dicen exactamente igual al estancamiento del chi. ¿Sale, chicos? Entonces, básicamente, si no atendemos una cosa, va avanzando como cualquier tipo de enfermedad. Tenemos aquí el cuadro clínico, vamos a ver que mucho de lo que hay en este cuadro clínico es igual, idéntico o similar a el anterior síndrome. Hay distensión de hipocondrios, hay irritabilidad y cambios de humor, ¿qué más? Hay periodos irregulares, bueno,
Hay básicamente pulso en cuerda, ajá, especialmente del lado izquierdo, entre otras cosas. Sin embargo, y igual también lengua lateral roja. Sin embargo, aquí la lengua o lo lateral de la lengua en la zona de hígado se va a marcar todavía más rojo. Rojo en un tono más sonrosado, más rojo, más irritado, vaya. Ajá. En el caso aquí, al empezar a ver calor, va a haber que sensación de bocado atorado en la garganta, ¿sí? Va a haber periodos irregulares y abundantes y distensión de mamas. Y sobre todo ahí, si quieren poner un asterisco en sus apuntes, que espero que los estén haciendo, van a llegar a tener cara roja. Ese es su indicativo de que está generando calor, ese estancamiento de chi. Sed, sensación de calor y lengua roja, ¿sí? Eso básicamente es como los síntomas más relevantes que me diferencian del otro síndrome o saber que ya está en el siguiente escalón este síndrome. Y como método terapéutica va a ser exactamente lo mismo, solo que vamos a agregar a aclarar calor. Si se dan cuenta, el tratamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Solo que aquí se agrega, me parece, hígado 2, que es básicamente el que saca calor de hígado. Hay más tratamientos, hay más puntos que sacan calor de hígado que hemos llegado a ver, incluso no solamente del canal de hígado, sino de otro canal que nos van a poder ayudar para este tratamiento, ¿sale? Ahora, si no se trata de este síndrome, va a seguir avanzando, ¿sí? Sigue avanzando hasta generar un chi rebelde de hígado. ¿Qué es un chi rebelde de hígado? Bueno, un chi rebelde de hígado básicamente es un flujo del chi anormal que generalmente tiene el hígado. Por lo tanto, un chi rebelde sabemos que son estornudos, tos, regurgitaciones, agruras, vómito, etcétera, y eruptos, etcétera, etcétera. En este sentido, por ejemplo, la etiología va a ser un enfado, frustración y resentimiento que estanca el hígado, genera calor y el calor, recuerden que es un movimiento energético hacia dónde es, hacia arriba. Cuando el hígado se estanca, la madera se estanca, genera una forma energética en forma de pino, que es impacta hacia arriba. Entonces, esa es la manera patológica de moverse el chi de hígado. Por lo tanto, va a dar como resultado un chi rebelde de hígado. Obviamente también tenemos otra etiología que es más externa, que es básicamente comer rápido bajo estrés en el trabajo o de pie, ¿sí? Entonces, básicamente es comer sin atención. Uh-huh. Eso es lo que nos puede llegar a ocasionar un chi rebelde de hígado, porque vimos que también la alimentación forma parte de la etiología de hígado. Ahora, ¿qué voy a tener yo como cuadro clínico? Generalmente muy parecido a los anteriores, ¿sí? Se repiten algunos como distensión en epigastros y hipocondrios, que si ya se dieron cuenta, ese es como un síntoma clave de algo de hígado. Sí, sensación de mariposa en el estómago, no están enamorados, quizá tienen solamente un chi rebelde de hígado. Va a haber irritabilidad también, distensión de mamas en mujeres, pero aquí lo que va a haber es hipo, suspiros, náuseas, vómitos y eructos. Eso es lo que me está dando la clave de que el chi está rebelde. Pulso y lengua van a estar igual, solamente que el pulso en cuerda también, aparte de abarcar hígado, va a abarcar a estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a irrumpir en su función de descenso. Y aquí para que ustedes no se me pierdan, tienen que imaginar el ciclo de dominancia al ver que si hígado está muy excesivo, está muy estancado, va a estar alterando, va a poner deficiencia al vaso. Si vaso se pone deficiente, el estómago va a pues entrar en un estado patológico, chicos. Entonces, por lo tanto, va a afectarse, porque aparte también afecta la función de descenso pues de los órganos como tal, del estómago y de los intestinos. Por eso que por lo general nosotros en los síndromes de hígado también vamos a llegar a presentar lo que vienen siendo todo lo que es patologías del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, mucho del sistema digestivo también se va a tratar con hígado, solamente que aquí por cátedra tal vez lo estamos viendo de manera separada, siempre y cuando ustedes deben de estar conscientes de que todo esto puede ocurrir al mismo tiempo, o sea, los síndromes pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces hay que saber
cómo diferenciarlos, pero al mismo tiempo hay que saber cómo relacionarlos unos con los otros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Una meta terapéutica para un chi rebelde. Pues lo mismo, someter al hígado, apaciguar al hígado y someter el chi rebelde básicamente. En este caso, pues es, si se dan cuenta, es casi el mismo tratamiento, solo que aquí vamos a agregar estómago 21, estómago 19 y pericardio 6, que en este caso pues nos van a ayudar básicamente para que el chi rebelde baje, es decir, para la inversión del chi, para que descienda y para que nos evitemos de la mayoría de estos síntomas, pero la causa sigue siendo la misma, sigue siendo un estancamiento de chi de hígado. Tenemos otro estancamiento. Ahora, si se estanca el chi, recordemos que lo yin yang de nuestro cuerpo siempre va a ser la sangre y la energía. La sangre es yin y la energía pues es yang, ¿sale? Entonces, si eso siempre está unido, volvemos a las leyes del yin yang, ley de interdependencia, uno no puede estar sin el otro. Por lo tanto, si me está diciendo a mí que mi hígado es el que se encarga del libre flujo, el libre tránsito de sangre y energía por el cuerpo, si mi hígado está mal, pues se va a estancar el chi primero, estancamiento de chi. Pero si yo no corrijo eso y si yo pues sigo conservando eso mismo, yo voy a caer en ahora un estancamiento de sangre de hígado y la cosa va a empeorar más porque es más fácil retroceder la energía que retroceder la materia, y la sangre ya es una materia. Empieza a haber más manifestación material de síntomas en el cuerpo. ¿Y qué nos lo va a ocasionar? Ahí está claramente un estancamiento de chi de hígado. Pero ¿qué otra cosa estanca el chi del hígado aparte de las emociones? El frío o el calor. ¿Sale? Básicamente el calor lo espesa, porque esta es una ley de naturaleza chi, y impide su movimiento fácilmente. Y el frío, pues simplemente enlentece el chi. Entonces, ambos generan estancamiento. Insuficiencia de chi también porque no hay el chi suficiente para impulsar la sangre. Insuficiencia de sangre también porque la sangre no llena, digámoslo así, entre comillas. Los vasos sanguíneos, por lo tanto, no pueden ser movidos por el chi. ¿Sí? Hay como que no hacen una especie de resistencia hacia el chi y no son empujados con naturalidad. Flema, que aquí dice en adultos mayores cómo puede manifestarse de cierto tipo en cardiopatías o cáncer. Esto es porque la flema, recuerden que entre sus naturalezas de la flema, la tangible o no tangible, la naturaleza de la flema siempre va a ser obstruir, no permite el libre paso del chi sobre todo esto. ¿Sale? ¿Qué cuadro clínico vamos a tener? Es casi el mismo, solo que vamos a tener ya vómitos de sangre, vamos a tener epistaxis, vamos a tener dismenorreas, periodos irregulares, va a haber coágulos, va a haber infertilidad, va a haber masas en el abdomen, ¿sí? Va a haber uñas, labios y tez morada, y va a haber piel seca, pequetequias moradas incluso también, y pues va a haber una lengua morada, un pulso en cuerda o firme. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, aparte de todo lo que ya vimos, puede manifestarse también todo lo que ya vimos. Entonces, también puede llegar a manifestarse lo que es la parte de la tez. ¿Por qué? Porque como se estanca la sangre, pues puede haber ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, recordemos, no sé si en algún momento les comenté en clase que pues ustedes, todo lo que es morado, todo lo que es rojo, pues podría llegar a implicar un estancamiento de sangre, chicos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a desestancar el hígado, obviamente, porque de ahí viene la raíz de todo. Independientemente del origen, la etiología, sabemos que el hígado está estancado, ¿sí? O básicamente sabemos que la sangre está estancada, ¿no? Obviamente para que nosotros podamos resarcir esto, ¿sí? Me regreso a las páginas, bueno, a las presentaciones anteriores. Aquí tenemos varias causas, 1, 2, 3, 4 y 5 causas. Si yo
quiero resarcir este problema, tengo que ver qué es lo que me lo está causando. Si yo no corrijo esta etiología y yo me equivoco, es decir, si yo tengo una insuficiencia de sangre y me enfrasco en estar rompiendo el estancamiento de chi de hígado y que, ay, no, que el chi de hígado, no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar la clínica y tengo que estar pensando en cuándo tiene frío, cuándo tiene calor, si tiene una insuficiencia de chi, si tiene una insuficiencia de sangre, entre otras cosas, y también si hay presencia de flema, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente no lo podemos hacer de esta forma porque, de hecho, pues, si ustedes se dan cuenta, pues es un tema bastante largo, muy, muy largo. Entonces, imagínense si hacemos todavía la diferenciación, ¿sí? Todavía más fuerte, todavía más brusca en este aspecto, todavía más, perdón, más profunda, fuerte y brusca, no sé por qué me quedé con eso. Pero si todavía hacemos más profundidad en esto, no vamos a acabar nunca, créanme, porque es mucha información. Pero bueno, en el tratamiento de esto, pues nos mencionan algunos puntos que podemos utilizar, que pueden ayudarnos básicamente en cualquiera de las etiologías, siempre y cuando ustedes diagnostiquen bien, van a poder ya saber cuál punto sí utilizan, cuál punto no. Tenemos vesícula biliar 34, hígado 3, vejiga 18, vejiga 17, vaso 10, que esos son los que mueven la sangre. Redmay 6, que también nos ayuda para cuestiones de la sangre. Vaso 4, pericardio 6, estómago 29, tenemos también Redmay 14, hígado 5 e hígado 6 también tenemos aquí en este tratamiento. Estos puntos obviamente nos van a ayudar para esta problemática, para la problemática de lo que es el estancamiento sanguíneo. Sin embargo, les vuelvo a repetir, a esto se le tiene que hacer diferenciación siempre y cuando sepamos el origen de por qué está faltando la sangre en hígado. Recuerden que también, o sea, vemos esa etiología, ¿no? Y vemos una insuficiencia de sangre, pero sabemos que la insuficiencia de sangre puede venir desde vaso, puede venir desde el mismo hígado, puede venir desde el corazón o puede venir desde el riñón. Entonces, ahí cuando se complica la cosa, ¿sale? Pero bueno, ahora, posteriormente de todo eso, ¿sí? Aquí no es, digamos que se vaya como en escalera, ¿sí? Al principio sí, pero ahorita ya no. Ahorita, al mismo tiempo de eso, puede estar ocurriendo un fuego de hígado que asciende, es decir, el calor que habíamos mencionado anteriormente, si no lo tratamos, puede llegar a transformarse en un fuego y este fuego va a ascender. Su etiología, obviamente, si se dan cuenta, es primera la cuestión emocional, enfado, frustración, resentimiento que no se trata, pero también se puede combinar con cuestiones externas como son el consumo de alcohol, alimentos fritos, carnes rojas. Esto, pues obviamente son muchos alimentos de origen caliente, por lo tanto van a ayudar a que pues se forme calor y posteriormente se forme el fuego, ¿sale? ¿Qué cuadro clínico vamos a presentar entonces en este caso de fuego? Bueno, la paciente va a estar, pero sí, eh, vaya, es una flor delicada, no la puedes tocar porque explota. Es muy propenso a enfados. Va a haber también, por ejemplo, la parte de acúfenos, de sordera, de cefaleas temporales, mareos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el ascenso. Recordemos que nuestro ascenso es muy... básicamente va en forma de pino y ese ascenso en lo que llega a golpear es precisamente en la cabeza. Por lo tanto, ¿cómo se va a manifestar todo esto? Pues en eso, en acúfenos, en sordera, en cefaleas temporales, en mareos. También por el calor y todo eso, pues vamos a presentar lo que es cara roja, ojos rojos, ¿sí? En ese aspecto. Y también, bueno, si escuchan unos perritos, son mis perritos. pero pero pues bueno, espero que nos escuchen. Y bueno, también, ¿qué vamos a tener también? Pues esta parte, este sabor amargo en la boca. ¿Por qué? Porque aquí va muy combinado con su acoplado, que básicamente es vesícula biliar. En este sentido, vesícula biliar, recuerden que es el productor de la bilis. Y si el hígado no está bien, vesícula biliar, pues no va, digamos, como
hacer su correcta distribución de esto, por lo tanto se va a expresar mucho en la boca. Va a haber ensoñaciones, ¿por qué? Porque recuerden que pues si hay calor, la sangre se calienta y si hay calor en sangre, recuerden que pues digamos el Shen, que es básicamente lo que nos mantiene conscientes, despiertos, se va a empezar a alterar todavía más, por lo tanto, pues nos puede causar insomnio, o nos puede causar somnolencia, entre otras cosas. Va a haber estreñimiento, heces secas, orina amarilla oscura por la presencia del fuego, puede haber epistaxis, es decir, sangrados. Cuando hay una presencia de sangrados, ya estamos hablando de cuestiones de calor o de fuego, mejor dicho, de fuego, ¿sale? La lengua va a estar roja, todavía más roja en los laterales, pero estamos hablando de una lengua roja completa. Va a haber saburra seca y amarilla y va a haber un pulso lleno y cordalis. También va a ser rápido, ¿sí? Va a haber plenitud, pesadez y saburra amarilla. Ahora, la meta terapéutica, ¿qué vamos a hacer con esto? Simplemente vamos a drenar el fuego y pues probablemente lo mismo que hemos estado haciendo, tratar de apaciguar o calmar al hígado. En este caso tenemos el punto que sirve para sacar fuego de hígado, que es hígado 2, hígado 3. Tenemos vesícula biliar 20, que nos va a ayudar con el ascenso, ¿sí? Tenemos un punto extraordinario que se llama Tai Yang, que se encuentra básicamente en los laterales, ¿sí? Si mal no recuerdo. Este punto se encuentra ahí básicamente en las sienes, nos dice que se encuentra entre el medio de la punta de la ceja y la implantación del cabello. Entonces ahí básicamente es en los temporales, perdón, ¿sí? Ahí es donde lo vamos a encontrar. Tenemos vesícula biliar 8, vesícula biliar 6, vaso 6 e hígado 1, que básicamente son todos los que nos están ayudando a apaciguar al hígado y hacer fuga de este fuego que ya está albergado. Ahora, aquí ya definitivamente se rompe lo que vendría siendo la parte de pues la evolución como tal de los síndromes, pero pues volvemos a repetir, es un síndrome que pudiera estar pasando al mismo tiempo que otro síndrome de hígado o que se pudiera combinar. En este caso dice humedad, calor en hígado. ¿Cómo se puede llegar a combinar esto? Pues bueno, obviamente su etiología podría ser un calor en hígado que se esté combinando con la humedad que existe en mi cuerpo. En este caso, por consumo excesivo de lácteos o alimentos grasosos y dieta irregular, que obviamente me van a lesionar al paso, por lo tanto va a empezar a formular humedad. También puede ser por factor que se combine con factores patógenos externos como humedad y calor, que invaden los canales, y pues pueden asentarse fácilmente en los órganos y lo que me va a ocasionar que exista este síndrome. En este caso, pues recordemos que tenemos características de la humedad, que es en el síndrome, que van a hacer sensación de plenitud en el epigastrio o en el abdomen, va a haber pesadez, ¿sí? Va a haber sabor pegajoso o lesiones cutáneas que exudan o bien heces pegajosas. En ese sentido, estas características son lo que va a presentar el síndrome, ¿sí? Son lo que va a presentar el síndrome cuando hay una presencia de humedad, ¿sale? Es decir, si tengo humedad en hígado, puedo presentar lo siguiente, pero también tenemos un cuadro clínico en general. En este caso, plenitud en hipocondrios, abdomen e hipogastrio, que eso ya lo sabíamos, sabor amargo y pegajoso, ya lo sabíamos también, poco apetito y náuseas. Esa es una característica muy especial de que hay humedad o que hay flema, básicamente. ¿Por qué? Porque la flema ocupa espacio, la humedad ocupa líquidos, por lo tanto va a haber poco apetito, tal vez pueda haber falta también de sed, pero bueno, no lo mencionan, pero también va a haber náuseas. ¿Por qué? Porque al querer comer algo, ¿sí? La obstrucción que hay básicamente me va a impedir que yo consuma algo nuevo, por lo tanto me va a dar náuseas. Va a haber sensación de pesadez en el cuerpo por la humedad. En las cuestiones ginecológicas, flujo vaginal amarillo, prurito vaginal, va a haber eczemas, llagas en la vulva, metrorragias, dismenorrea. Inflamación puede ser del escroto de la vulva. También va a haber dificultad de la micción, ¿sí?
orina oscura, también va a haber una lengua obviamente roja en los laterales, pero la saburra va a ser amarilla y pegajosa, lo cual me va a llegar a pensar uno que es humedad, ¿sale? Su pulso va a ser resbaladizo, pero al mismo tiempo cordalis y rápido. Y pues bueno, en este caso, chicos, pues deben de recordar que pues básicamente si hay humedad, si hay flema, el vaso va a estar ahí metido, ¿sí? Muy en el fondo, pero va a estar ahí metido. Entonces, sí es un síndrome de hígado, pero pues debemos de recordar que pues digamos, el vaso siempre va a estar involucrado. Si hay humedad, el vaso va a estar involucrado. Eso grábenselo bien. Pero pues el vaso está, digamos, afectando al hígado en este sentido. Por eso les digo que los síndromes aquí son como, no son como, sino que tiene uno que pensarlo de manera amarrada, de la manera conectada. Porque si se te escapa que el vaso es el causante, no volteas a ver al vaso, no volteas a ver nada. Tú te grabas con que, pues es hígado y no le haces caso al vaso, pero no. Aquí tenemos que interconectar todos los órganos y ver cómo se está moviendo el cuerpo en un momento dado. En meta terapéutica, pues resolver la humedad y aclarar el hígado, como en todos los casos, también junto con el calor. Y en este caso tenemos hígado 14, vejiga 34, perdón. Tenemos vejiga 18, tenemos RENMAI 12. Ahí en ese caso, en vesícula, donde dice vejiga 34, me equivoqué. Es vesícula biliar 34, Yang Lin Chuan, ¿sale? Pero bueno, ahí ustedes pongan una nota, no es vejiga 34, es vesícula biliar 34, Yang Lin Chuan, es el segundo. Tenemos RENMAI 12, tenemos vaso 6, ¿sí? Tenemos que también hay un nombre en vaso 9, ¿sí? También no es cierto, sí está bien. Sí, tenemos ahí vaso 6, tenemos hígado 11 y tenemos hígado 2. Una disculpa, sí, pero aquí, aclarando, lo único que está mal es que donde dice vejiga 34, no, es vesícula biliar 34, ¿sí? Una disculpa. Pero bueno, estos puntos son los que nos van a ayudar tanto a aclarar el calor, que ya los hemos visto, como a disolver la flema. Entonces, si se dan cuenta, ocupamos puntos de vaso, pero también debemos de preguntarnos siempre cómo llegó la flema ahí y cómo está el estado del vaso. ¿Sale? Tenemos entonces también otro que es estancamiento de frío en el canal de hígado y pues tenemos su etiología que es básicamente por invasión de frío externo. ¿Sí? En este caso, pues el frío puede venir del exterior o también les puedo hacer mención que el frío puede venir de algún otro órgano o de algún otro padecimiento que estemos teniendo. ¿Sale? Pero nos dice aquí, una deficiencia de chi de hígado puede predisponer a desarrollar este síndrome, obviamente. Si nosotros nosotros debemos entender que nuestro cuerpo trabaja con frío y con calor. Si hay alguna baja del calor o alguna baja del frío, cualquiera de los dos empieza a crecer o decrecer. Recordemos de esas leyes del yin yang. Entonces, aquí para que haya frío en el canal de hígado, o lo invadieron o se está generando en el interior. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues ahí sí básicamente es poner en práctica todo lo que ya hemos mencionado sobre factores patógenos, sobre cómo se manifiestan en el cuerpo para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sale? ¿Qué cuadro clínico voy a tener en este caso de frío ¿cómo se llama? En lo que es la parte del hígado. Bueno, vamos a tener sensación de plenitud y distensión del hipogastrio, pero va a haber un dolor que irradia y desciende hacia el escroto y testículos y asciende hacia el hipocondrio. Esa sensación, digamos, de dolor que irradia va a ser muy característico de, pues, el frío de hígado, porque volvemos al mismo. Si hay frío en el hígado, también va a estancarse. Solo que es al revés, este es por frío, ¿sale? Va a haber dolor que disminuye con el calor, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que hay frío. Si mi paciente me dice, tengo que ponerme, o incluso también en las mujeres, si tienen, por ejemplo, unos, eh, digamos, como malestar, ese tipo de dolor que no va hacia el escroto de los testículos, pero sí va hacia la vulva, hacia la vagina, y se quita colocándole calor en la zona, puede que estemos hablando de un síndrome de frío.
puede que, ¿sale? Pero hay que checarlo muy bien. En este caso también va a haber cefalea, pero va a ser una cefalea que igual se quita con calor. Va a haber sensación de frialdad en pies y manos, vómito de líquidos claros y acuosos o secos. Va a ser estrechamiento también de la vagina, va a haber lengua pálida y húmeda, va a haber saburra blanca, pulso profundo y cordalis y, perdón, lento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el frío enlentece. Tenemos que aclarar el hígado, pero al mismo tiempo expulsar el frío. Podemos llegar a ocupar MOXA en este caso. Tenemos aquí varios puntos. Tenemos RENMAI 3, tenemos hígado 5, hígado 1 e hígado 3. ¿Sale? Que son los que nos van a ayudar tanto a desestancar al hígado como expulsar el frío del interior. ¿Sí? Como vendría siendo hígado 5, RENMAI 3. Para expulsar el frío podemos moxarlo. ¿Sale? Y hasta ahí se terminarían como los síndromes de exceso. Y me refiero a exceso como, bueno, no como, sino me refiero como al hecho de que son instantáneos o son de poca, corta aparición en el sentido de aparecer, ¿sí? Es decir, que aparecen repentinamente, fuerte, ¿sí? Sin embargo, los síndromes de insuficiencia es todo lo contrario. Si no corregimos los síndromes de exceso, los síndromes de insuficiencia se van a expresar todavía más, ¿vale? Entonces, en este caso, pues hay que tener mucho cuidado. Los síndromes de insuficiencia, chicos, pues bueno, tenemos el primero, que es síndrome de insuficiencia de sangre de hígado. Adivinen cuál síndrome sería el que generaría esto, ¿sí? Básicamente ese es el estancamiento de sangre de hígado. El estancamiento de sangre de hígado, sí, puede deberse a que un estancamiento de chi de hígado. ¿Por qué? Por emociones como tristeza y duelo que van a agotar la sangre. La estancan, hay un estancamiento de sangre de hígado, este genera calor y empieza a agotarse ese yin, por lo tanto se agota la sangre. Ese sería como, digamos, de manera de escalerita, de cómo evolucionan los síndromes. Sin embargo, también podemos saber que puede ocurrir todo esto de manera rápida por una dieta pobre en nutrientes o carente de alimento que genera sangre. En este caso también estaremos hablando de que si comemos mal, estaremos hablando de que mi vaso puede que esté mal. Entonces, pues obviamente no genera la sangre suficiente y a la larga me va a ocasionar una insuficiencia de sangre. A lo que quiero que me entiendan es que básicamente los síndromes de exceso son síndromes agudos, perdón, y mientras que los síndromes de insuficiencia van a ser síndromes, vaya, son síndromes como crónicos que necesitan tiempo para llevarse a cabo, para llegar a sentirse o a manifestarse. ¿Sale? Por eso generalmente los síndromes de exceso llegan a generar estos síndromes de insuficiencia. Ahora, también tenemos una tercera etiología que es el exceso de actividad física, que básicamente agota el yang del vaso y el riñón. ¿Sale? En este caso, pues creo que ya sabemos por dónde va la cosa, ya que el vaso y el riñón, gracias a su yang, son los primeros que participan en la fabricación de la sangre. Recuerden que el riñón por precisamente es el líquido vital, que es el agua, mientras que el vaso básicamente es por los nutrientes que nosotros consumimos y se fabrica la sangre, ¿sale? Como tal. Entonces, ¿qué consecuencias puede haber? Y aquí vamos a tomar un poco lo que es la parte de lo que les decía, de básicamente de lo que es relaciones interorgánicas. Si mi hígado se queda sin sangre, ¿qué me puede ocasionar? Ah, pues ¿qué creen? Que me puede ocasionar una insuficiencia de sangre de corazón, me puede ocasionar una insuficiencia de riñón, me puede ocasionar un estancamiento secundario de chi de hígado, ¿sí? Me puede ocasionar un ascenso de yang de hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay yin, por lo tanto el yang hace baile como tal. Entonces, por lo tanto, si el yang se apodera de mi cuerpo, ¿qué es lo que va a afectar? Lo más yin es el agua, por lo tanto afecta al riñón, ¿sale? También si mi hígado no tiene sangre, no le va a dar sangre al corazón y el corazón sin sangre, el shen se alborota, empieza a ser un caos. Por lo tanto, es muy importante cuidar esta parte, chicos, ¿vale? Pero debemos de tener en consideración que si no corregimos esas insuficiencias de sangre, todo esto puede llegar a aparecer y pues bueno,
va a aparecer un cuadro clínico enorme. El cuadro clínico inicial de lo que vendría siendo la insuficiencia de sangre de hígado, básicamente nos va a traducirse en mareos, parestesias en extremidades, insomnio, va a haber visión borrosa y visión nocturna deficiente, básicamente una malnutrición si se dan cuenta, va a haber menstruaciones poco abundantes o amenorrea, va a haber tez y labios pálidos, palidez, recuerden eso, la palidez es lo que me lleva a pensar que aún no hay sangre, ¿sí? La moradez me lleva a pensar, hay frío, ¿sí? O hay estancamiento sanguíneo, todavía hay sangre porque está morado. Pero si hay palidez, me lleva a pensar que no hay sangre, ¿sale? En este caso, lo que es café, amarillo, rojo, pues me hace pensar en eso, en calor, en estancamiento, en flema, humedad, ¿vale? También va a haber incluso apagados y sin lustre. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que decíamos hace un momento. Sangre y energía van juntos. Si falla uno, el otro por consecuencia va a empezar a entrar en deficiencia. Por lo tanto, el paciente va a tener debilidad muscular y calambres, uñas marchitas y quebradizas, pelo y piel secos, va a haber depresión y sensación de falta de rumbo porque no hay sangre, lo que me mantiene vivo. Va a haber lengua pálida, delgada y ligeramente seca, un pulso rugoso o filiforme, va a haber visión borrosa, menstruación poco abundante, tez pálida y apagada, lengua pálida, lo que decía, las palideces son lo que más me va a reflejar a mí que hay un problema, ¿sale? Su meta terapéutica va a ser, obviamente, nutrir la sangre de hígado, ¿sí? En este caso también movilizarla, en este caso. Y tenemos varios distintos puntos. Incluso también aquí podemos ocupar moxa, porque recuerden que la moxa es un método de tonificación. Tenemos aquí a hígado 8, que es Sichuan, tenemos a vaso 6, estómago 36, Redmai 4, que estos básicamente nos ayudan con la sangre, al igual que va vejiga 18, vejiga 20, vejiga 23, vejiga 17, que son puntos muy sanguíneos. Y tenemos un extraordinario que se llama Yuyao, que también nos va a ayudar con esta parte de la nutrición de la sangre. Obviamente me pueden decir, bueno, y falta pues, tonificar al hígado, movilizar la sangre, etcétera. Pues sí, porque les repito, este tratamiento se basa más en la parte del mero síndrome, pero si mi paciente tiene más cosas, si mi paciente necesita más cosas, ahí es donde entro yo y puedo hacer diferenciación de puntos y digo, voy a ocupar esto y voy a ocupar lo otro. ¿Sale? Y bueno, lo que les mencionaba, si mi sangre no es básicamente suficiente, aquí sí es en escalera, aquí sí es directo, aquí nos dice estrechamente relacionado con la insuficiencia de sangre. Si yo no tengo sangre, voy a caer en una deficiencia de yin de hígado, lo cual pues básicamente me carrea los mismos problemas, ¿sí? Vamos a tener consecuencias como, es decir, mi insuficiencia de yin de hígado me va a ocasionar una insuficiencia de yin de riñón, un ascenso de yang de hígado y una insuficiencia de yin de corazón. Y el yang se sale de control básicamente, ¿sí? Entonces debemos de recordar todo esto porque esto es relaciones interorgánicas. Esto es saber cómo un órgano afectándose pasa a perjudicar a otros órganos. En este caso vamos a tener casi muy parecido el cuadro clínico. Va a haber mareos, parálisis en extremidades, visión borrosa, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Pero en este caso, pues nosotros nos vamos a dar cuenta porque empieza a haber, digamos, no digamos, empieza a ver todo lo que es los pómulos rojos, lo cual no hay palidez como completa. O sea, los pómulos rojos me indican a mí que ya está generando un calor. Y ese calor podría considerarse, entre comillas, como falso. ¿Por qué? Porque no es un calor real. Simplemente la manifestación del yang que está, el ascenso del yang que está por la falta de yin que no hay, es decir, la falta de sangre. Por lo tanto, la verdad es que la meta terapéutica va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Va a ser tonificar la sangre en el inicio. En este caso, les digo, va a haber ese rubor malar, pero también va a haber ciertos datos que nos van a indicar que hay calor, ¿sí? O que hay ascenso de yang. En este caso va a ser ansiedad, va a haber calor y sudoración nocturna, va a haber calor en 5 corazones, va a haber sed con deseos de beber a sorbos y va a haber sangrado menstrual abundante. Es decir,
De que no había, es como que ¡fum! ¿No? Entonces, esa es la manera en la que se diferencia uno del otro. Cuando ya hay esta sintomatología, chicos, es porque ya pasó de una simple insuficiencia de sangre a afectar al yin de ese hígado. Y como consecuencia, pues todo lo que ya habíamos mencionado, el yin de corazón, ¿sí? El yin de riñón, entonces, pues no está nada agradable que dejemos ir procesando todo eso. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hacemos un paréntesis, todo esto es emocional. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta la gravedad del asunto en cuestiones emocionales. Uno tiene que aprender a soltar esas emociones, aprender a perdonar esas emociones, aprender a hacer lo que tengamos que hacer, nuestro trabajo de sombra, etcétera, para que ustedes puedan desestancar a su hígado y puedan liberarse de eso. Porque, ojo aquí, si nos están diciendo que todo este rollo que acabamos de ver hasta ahorita, hasta llegar a este punto, viene también de problemas emocionales, además de obviamente todo nuestro estilo de vida, alimentación y todo. Si yo sigo con lo mismo, pues voy para real para una deficiencia y ya vimos todo lo que me puede llegar a ocasionar y qué otros órganos pueden llegar a involucrarse. Entonces aquí lo importante sería también tratar el proceso emocional, no tanto el físico, ya que el físico pues lo vamos corrigiendo, pero si el paciente no se trata emocionalmente, o sea, va a seguir con ustedes toda la vida como una pastilla. Entonces, hay que empezar pues vaya, a pensar a futuro. Es decir, con esto nosotros podemos llegar a predecir de, si yo no le corrijo esto, este paciente puede llegar a caer en lo otro. Entonces, no está padre, no está bien, entonces, pues no, ¿sale? Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a nutrir el chin y vamos a aclarar el calor por insuficiencia, pero en caso de ser necesario, en caso de que ya esté causando mucha gravedad. Si no, solamente nutrimos el yin y no moxamos, ¿sale? Excepto aquí lo que es hígado 2, que en este caso, pues sí nos podría ayudar para, digamos, nutrir la sangre. Pero yo les recomiendo que en estos casos no moxen hasta que baje, digamos, como que ese rubor o ese rubor se transforme en sonrosés, ¿sí? Sí, en una palidez como natural, digámoslo así. No sé cómo explicarlo, pero que no sea pálido con bien marcado el rubor malar, que me diga que hay calor por insuficiencia. Tenemos que acabar primero con eso. Y yo les recomiendo que no moxen en un principio, ¿sale? Hasta como 3 sesiones después donde ya vean que ha progresado. Si no ha progresado, pues no. Tenemos puntos como hígado 8, vaso 6, estómago 36, renal 4, riñón 3, riñón 6 e hígado 2, ¿sale? Y pues bueno, ahora, hasta ahí se acabaron los síndromes de insuficiencia, que ese es pues el más cañón, pero también tenemos los síndromes de exceso e insuficiencia, que básicamente son, bueno, en este caso en hígado, porque no en todos lados hay. En este caso, pues nosotros con estos síndromes, pues vamos a poder hablar pues de lo siguiente, que en una parte de mí va a haber un exceso y en otra parte de mí va a haber una insuficiencia. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, tenemos un ascenso de yang de hígado, que es un exceso, pero este ascenso de yang de hígado puede ser ocasionado por una deficiencia en otro lado. ¿Sale? Tenemos aquí de cualquier forma unas etiologías, que es que son problemas emocionales, volvemos a lo mismo, ¿sí? Esto obviamente también se puede aunar también por alternar el tiempo de comida, con enfados, comer parado, rápido, comer y trabajar, y hacen que el chi ascienda, ¿sale? Pero en este caso también debemos recordar que, pues si hay un ascenso, ya lo mencionamos hace rato, una deficiencia no puede ocasionar un ascenso, ¿sale? Entonces a eso me refiero, que estos síndromes pueden ser ocasionados por una deficiencia o por un exceso, ¿sale? Cuadro clínico, cefaleas temporales, laterales o a nivel de los ojos, mareos, acúfenos, sordera, visión borrosa, que les repito es todo el ascenso, boca y garganta secas, insomnio, irritabilidad, rigidez en la nuca, lengua pálida, que me va a ocasionar una insuficiencia de sangre de hígado, ¿sí? Lengua sin saburra, puede decirme que hay una insuficiencia de fin de hígado, es decir, si mi lengua está pálida, insuficiencia de sangre de hígado. Esa es la causante de la insuficiencia que me está ocasionando este exceso, que es
el ascenso de yang de hígado. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, el ascenso de yang de hígado. Y, o bien, si mi lengua no está pálida, pero no tiene sabor raro, quiere decir que tiene una insuficiencia de yin de hígado, que también me va a estar ocasionando el ascenso de yang de hígado. ¿Lo ven? Entonces, a eso me refiero, a que una insuficiencia te va a ocasionar un exceso, o un exceso te va a ocasionar una insuficiencia. ¿Sí? En ese sentido. Por eso les menciono, siempre tienen que estar como que con la mente muy abierta y pensar esto en círculo, no de manera lineal. Círculo, círculo, círculo. Su pulso, pues, cordalis y filiforme, que es la característica básicamente de todo esto. Aquí nos mencionan como patognomónico, cefaleas pulsátiles, que van a estar hablando del ascenso, pero hay muchas más cosas, como pues obviamente también el dolor a nivel de los ojos, la garganta, los mareos, la sordera, la visión borrosa, también son ascensos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto, las características de la patología del ascenso de yang de hígado con las siguientes, ¿sí? Es decir, va a haber un desequilibrio entre yin-yang, va a haber un ascenso excesivo del chi de hígado y va a haber un síndrome de calor como tal, ¿vale? Entonces, básicamente se pueden llegar a combinar con todo esto. O sea, el ascenso yang de hígado puede llegar a ocasionar este tipo de síndromes como tal, tanto un desequilibrio como un ascenso excesivo del yang de hígado, perdón, del chi de hígado, como un síndrome, bueno, sin un síndrome de calor también, ajá, en este caso. Su método terapéutica, entonces, ¿cuál va a ser? Someter al yang de hígado y nutrir el yin con la sangre, dependiendo sea el caso. ¿Sí? Dice ahí, por ejemplo, dispersión de los puntos que someten al yang, obviamente, y tonificación de los puntos que nutren al yin o a la sangre. Y tenemos ahí un montón de puntos que ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, tenemos hígado 3, Sanyao 5, pericardio 6, hígado 4, ¿sí? Vesícula biliar 43, 38 y 20, vejiga 2, Tai Yang, que ya les mencioné que es un extraordinario, vesícula biliar 9, 8 y 6. Eso sirve para apaciguar el hígado, bajar el yang del hígado. Y si hay una insuficiencia de lleno de sangre de hígado, se le puede agregar vaso 6, hígado 8, estómago 36, riñón 3, riñón 6. Y ustedes también saben qué otros puntos más podemos ocupar para tonificar la sangre de hígado, que no nada más vienen siendo hígado vesícula biliar o riñón o vaso. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues hay que hacer muy bien la diferenciación. Si se dan cuenta, se complica un poquito más el síndrome porque puede ser de chile o mole, pero pues hay que saber si es de chile o mole para poder empezar a tratar. Al final del día, sea yin o sea sangre, van muy pegados, juntos, ¿sí? Entonces, solamente hay que ver bien claro qué le está sucediendo a esta persona. Ahora, quizá a lo mejor hay una duda, a lo mejor en esta duda de el doctor, ¿no? A lo mejor va a decir, bueno, ¿y esto cómo se traduce a la medicina moderna? No hay traducción como tal. O sea, no podemos encasillar una sola enfermedad con un solo síndrome, porque un solo síndrome puede significar muchas enfermedades. Entonces, un síndrome me puede ocasionar ya sea una, dos o tres enfermedades diferentes, pero para nosotros va a ser cierto síndrome, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí también otro, igual, síndrome de exceso de insuficiencia, que si hay un ascenso, aquí sí es lineal, si hay un ascenso de hígado, de yang de hígado, puede ocasionar un viento de hígado que se agita en el interior, ¿sí? Sin embargo, existen 4 tipos de vientos de hígado, cada uno debido obviamente a una causa diferente. Y nos dice, si se mueve involuntariamente, es viento. Entonces, si tengo algo en mi cuerpo que se mueve involuntariamente, va a ser viento. Entonces tenemos pues los tipos, les decía, los 4 tipos de viento de hígado. Tenemos calor extremo que genera viento. ¿Qué es lo que ocurre? Invasión de viento-calor, y cuando el calor alcanza la sangre va a originar viento, porque el calor seca la sangre, se genera un vacío y al haber un vacío empieza a generar viento. Espero haberme dado a entender. Un ejemplo, enfermedades febriles como meningitis que pueden ocasionar convulsiones, es decir, un viento perturbante dentro del interior, un calor extremo que va a generar un viento. ¿Sale? Si no, de cualquier forma, pues aclaramos unas ciertas dudas. Les digo, esto me lo pidió básicamente servicios escolares porque no nos podemos atrasar y pues ya hablaré con ustedes, ¿sale? Ahora, cuadro clínico, un error ahí por lo clinino.
Cuadro clínico, va a haber fiebre elevada, convulsiones, rigidez en el cuello, temblor de extremidades o pistótonos, que es básicamente cuando se tuercen las personas, o sea, de manera invertida se arquea la espalda. En casos graves puede haber coma y va a haber lengua roja, oscura, rígida, con sabor amarilla y seca, y el pulso obviamente va a ser cordalis y rápido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que refrescar la sangre, nutrir el yin porque hay un calor, extinguir el viento y sacar calor. De hecho, ahí no está, pero sacar calor. Pero nutriendo el yin estamos sacando el calor. Podemos ocupar hígado 3, tenemos otro que es Sichuan, que es un extraordinario, un error que no recuerdo dónde está. Espero que lo puedan checar en su libro. Dumai 20, Dumai 16, vesícula biliar 20, Dumai 8 y Dumai 14 son algunos de los puntos que nos van a ayudar para extinguir este viento como tal. Obviamente, vesícula biliar 20 es de ley. Tenemos, ese lo vamos a ver en todos los tratamientos. Tenemos el ascenso de yang de hígado que genera viento, que ya vimos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el ascenso de yang de hígado, ¿sí? Pero aquí nos dice, provocado por un ascenso de yang de hígado que persiste por años, ¿eh? Ojo aquí, esto me puede llegar a ocasionar muchos problemas, ¿vale? Ocurre solo en ancianos, entre comillas, porque hoy en día sí estamos teniendo personas jóvenes que tienen un ascenso de yang de hígado que genera viento. La verdad es que eso es lo que a mí también me llamaba mucho la atención, pero en algún momento en pacientes, yo les decía a mí, incluso a mis maestros, es que tiene todo lo de un ascenso, tiene viento, tiene otro, pero está bien chavo, es como de mi edad, esto, lo otro, ¿no? Yo mismo llegué a medio experimentar algo que ya estaba convirtiendo en viento en mi interior, entonces sí podríamos llegar a encontrarlo, pero pues se menciona así porque, vaya, hay muchas causas, sale de esto. Entonces, aquí dice, las manifestaciones clínicas se diferencian de acuerdo a su causa. Entonces, tenemos aquí las causas. Ascenso de yang de hígado que deriva de una insuficiencia de yin de hígado. Es decir, mi cuadro clínico va a diferenciarse de la causa. Tenemos aquí el cuadro clínico, ¿sí? Que ustedes lo pueden checar. Temblores, tic facial, mareos pronunciados. Básicamente se le agrega todo lo que es la parte del yin de hígado. O sea, tenemos ahí parestesias, hormigueos, lo que ya vimos, ¿sale? Entonces me voy a pasar esta presentación. Tenemos metaterapéutica, obviamente, es someter el yang de hígado y extinguir el viento, pero también nutrir el yin de hígado, que ya vimos algunos de los, de hecho ya vimos los puntos, ya vimos que algunos se funcionan para el yang de hígado, otros ya vimos que para el viento, ya vimos que para el yin. Entonces aquí nos mencionan simplemente es dispersar puntos que extinguen el viento y tonificar aquellos que nutren el yin y se acaba. ¿Sale? Tenemos otro ascenso de yang de hígado que es ocasionado por la insuficiencia de yin de hígado, pero aunado a la insuficiencia de yin de riñón. En este caso, se agrega solo micción escasa y dolor de espalda, además de sudoración nocturna. Esa es como la diferenciación. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo, solo que vamos a nutrir el yin tanto de riñón como de hígado. Y pues vamos a agregar, por ejemplo, varios puntos que nos van a ayudar a la nutrición del yin de riñón. Pero tenemos aquí hígado 3, vesícula biliar 20, hígado 4, intestino grueso 4, Sanjiao 5, Dumai 19, vaso 6, hígado 8, riñón 3, riñón 6 y Renmai 4. Recuerden que vaso 6 aunado con riñón 3, ahí estamos tonificando el yin tanto de hígado como de riñón. Y dice, hay dispersión en puntos que extinguen viento y tonificación en puntos que nutren el yin. Por eso estará mi insistencia en que ustedes supieran, por ejemplo, pues ciertos puntos que eliminan viento, ciertos puntos que eliminan humedad, ciertos puntos que tonifican. Y esta es la manera en la cual también podemos saber dónde se moxa y dónde no. ¿Sale? Escriban sus dudas, chicos, yo se las puedo resolver más adelante en la clase ya presencial. Tenemos aquí también el otro, ascenso de yang de hígado, pero por insuficiencia de sangre. Ya vimos todo esto también, ya vimos todo lo que involucra lo que es la parte de la pérdida de sangre. Entonces me voy a saltar un poco el cuadro clínico porque es más o menos lo que ya vimos. Bueno, aquí hipertensión, ¿vale? Acuérdense de eso, porque las hipertensiones son varias. Metaterapéutica, pues nutrir la sangre de hígado. Todo lo demás y nutrir la sangre de hígado.
dispersión en puntos que extinguen viento y tonificación en aquellos que van a nutrir la sangre, ¿sale? Y aquí tenemos varios de los puntos. ¿Va que va? Fuego de hígado que genera viento. Ahí sí ya se acabaron los ascensos, pero aquí tenemos otro, fuego de hígado que genera viento. Si mi calor de hígado que genera viento no se atiende, vamos a caer en esto, es decir, un estado emocional prolongado, enfado, frustración o resentimiento. O bien que se puede combinar con consumo excesivo de alimentos calientes, alcohol, fritos, carnes rojas, que contribuyen a la formación de calor, pero en este caso es fuego. Vamos a tener un cuadro clínico que va a haber temblores porque ya va a haber un viento, irritabilidad, propensión a enfados, acúfenos, cefaleas temporales, mareos, cara y ojos rojos. Ahí nos damos cuenta, sueño perturbado por ensoñaciones, estreñimiento por heces secas, orina amarilla y oscura, epistaxis, hematemesis y hemoptisis. Ahí, póngale un asterisco, porque eso me va a dar a entender a mí que hay fuego y todo lo que son temblores, etcétera, me van a decir a mí que hay viento, ¿sale? Y también todo lo demás, lengua roja, más roja en los laterales, sabor amarilla y seca y pulso cordalis y rápido. ¿Qué voy a hacer entonces? Extinguir el viento, drenar el fuego y aclarar el hígado. No se va a ocupar moxa, sino que se va a ocupar pura manipulación en dispersión en este caso, porque todo lo queremos dispersar y apaciguar. Hígado 2, hígado 3, vesícula biliar 20 y intestino grueso 11, vesícula biliar 1, vaso 6, hígado 1 y Dumay 8. Recuerden, chicos, que pues bueno, varios de los puntos los vimos, no todos los puntos los vi, les voy a compartir el libro antes, me comprometo porque no me lo han podido dar, pero pues para que ustedes chequen también todos los puntos que a lo mejor no nos alcanzó a ver, ¿sale? Insuficiencia de sangre de hígado que genera viento, lo mismo que les mencionaba, ¿sí? Si no hay si no hay sangre, hay un vacío y empieza a generarse viento interno, viento interno, viento interno. Esto dice ahí una dieta pobre en nutrientes, emociones, exceso de actividad física del yang de vaso y riñón, muy parecido a la insuficiencia de sangre de hígado, por eso les digo. El cuadro clínico es igual que la insuficiencia de sangre de hígado, solo que se le agregan temblores leves y tic faciales, ¿sale? Así como hormigueos en extremidades, y esto es precisamente por la presencia del viento. El cuadro clínico va a ser, el tratamiento va a ser casi igual, solo que aquí simplemente vamos a ocupar puntos para eliminar viento y lo vamos a dispersar, mientras que vamos a tonificar sangre, por lo tanto vamos a tonificar en los puntos de sangre, e incluso se puede moxar Jeshu también, ¿sale? Vejiga 17, que es para generar también sangre, ¿sale? Y tenemos varios de los puntos que ya hemos visto que llegamos a ver en puntología, ¿sale? Para poder llegar a generarlos, ¿vale? Y entre esos síndromes combinados tenemos también el chi rebelde de hígado que invade al vaso, que sería como más o menos el causante de generar el síndrome que lleva flema o que lleva humedad, ¿sale? Básicamente. Entonces ahí nos lo mencionan, pues obviamente es una sobredominancia del hígado por el vaso, si lo vemos desde el punto de vista de los ciclos de dominancia, por lo tanto altera la función del vaso para alimentación y ocasiona pues problemas digestivos y pues obviamente también algo que lesione más al vaso como una alimentación irregular. Su cuadro clínico va a ser, por ejemplo, aquí nos menciona cuestiones digestivas se van a agregar, es decir, distensión abdominal, dolor abdominal, alternancia entre diarrea y estreñimiento, flatulencias. También se va a ver cansancio, lengua roja en los laterales y pues el pulso cordalis, que es el que me va a ocasionar que exista precisamente este chi rebelde, esta alteración del chi como tal y que pues obviamente está alterando al vaso. En las cuestiones digestivas nos vamos a dar cuenta. Metaterapéutica, pues vamos a someter el chi rebelde y vamos a tonificar al vaso. Es muy parecido como el que estábamos viendo en las cuestiones de humedad.
¿sí? Tenemos varios puntos que someten el chi rebelde, como hígado 13, hígado 14, hígado 3, vesícula biliar 34, también tenemos pericardio 6, también tenemos Sanyao 6, perdón, también tenemos Renmai 12, ¿sí? Pero también tenemos puntos que tonifican al vaso, como básicamente vienen siendo estómago 25, vaso 6, tenemos también estómago 36, tenemos también lo que es vaso 4, y tenemos allá Dagen, que no es vaso 6, una disculpa, ¿sale? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dispersar los puntos para armonizar el hígado y tonificar todos aquellos que alcen a mi vaso, ¿sale? Tenemos también este otro chi rebelde que es casi lo mismo, ¿sí? La misma etiología, obviamente si invade el vaso va a empezar a invadir el estómago, y en este caso aquí vamos a tener más alteraciones del estómago. Lo estoy mencionando porque no lo vamos a ver, o bueno, sí lo vamos a ver en parte en los síndromes de vaso y en los síndromes de estómago. Pero les repito lo mismo, es un poco difícil hacer esta diferenciación, chicos. Pero bueno, ¿por qué? Porque todos se van entrelazando. Entonces vamos a ver ocasiones en donde les voy a volver a recordar esto, pero esto es un ejemplo para que ustedes vean que existen síndromes combinados y, cuento de nunca acabar, ¿sale? Cuadro clínico, pues vamos a tener más cuestiones del estómago, como regurgitaciones ácidas, hipoeructos, náuseas, vómitos. Vamos a tener también, por ejemplo, distensión abdominal, ¿sí? E incluso podríamos llegar a tener un poco de ardor en el estómago. Pero bueno, va a haber irritabilidad, lengua normal o roja en los laterales o incluso también en el centro por la cuestión del estómago. Pulso en cuerda en ambas posiciones, es decir, en de izquierda a derecha, ¿sí? Y pues meta terapéutica es remeter el chi rebelde de hígado y tonificar el estómago. Aquí tenemos mismos puntos que hemos visto ya ahorita, hígado 14, tenemos vesícula biliar 34, Renmai 13, Renmai 10, sí, es básicamente para estómago, estómago 21, estómago 19, estómago 36, 34 y vejiga 21, ¿sale? Que aquí pues obviamente nos va a ayudar a cuestiones del estómago. Y sí, son un montón. Tenemos a fuego de hígado que se opone a los pulmones. Nuevamente aquí, tal vez me estoy yendo un poco más rápido aquí porque les repito, esto es como síndromes combinados y esto es un poco, vaya, es muy corto el tiempo que tenemos, entonces es un ejemplo para que ustedes se den cuenta que todo está conectado. Tenemos que esto es provocado obviamente por el fuego tras un estancamiento de chi crónico y también es por consumo excesivo de alimentos grasos de naturaleza caliente que van a generar calor. Siempre algo interno con algo externo. Su cuadro clínico básicamente se caracteriza porque tenemos aquí fuego en hígado, pero en los pulmones no va a ocasionar ¿qué? Falta de aliento, asma, me va a ocasionar distensión en el tórax y epicondrios, va a ocasionar tos con esputos amarillentos o sanguinolentos, ¿vale? Va a ocasionar cefalea y mareos, cara roja, ¿sí? Va a ocasionar sed con sabor amargo, orina oscura, estreñimiento, ¿por qué? Acuérdense de la acoplación de pulmón con intestino grueso y también todo lo que es la parte de, pues, la orina, ¿por qué? Porque el pulmón también maneja parte de los líquidos, chicos, acuérdense, ¿sale? Pulso cordalis y la lengua obviamente roja, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, todo en dispersión, porque pues, y tonificación tal vez al pulmón. Aquí no mencionan, pero yo sí se los menciono. Y tenemos a pulmón 7, el IHE, pero yo también pondría pulmón 9 en este caso, precisamente para levantar al pulmón. Tenemos hígado 2, 3, hígado 14, Renmai 17, Renmai 22, pericardio 6 e hígado 11, y intestino grueso 11, perdón, que nos va a ayudar a cierta sintomatología y aclarar el hígado y drenar el fuego. Pero no se olviden de pulmón en este sentido. Si ustedes ven que está afectando al pulmón, siempre tonifiquen al pulmón. No importa que aquí diga dispersión, no. Siempre tonifiquen al pulmón porque pues sí pues es de pensarse. Insuficiencia de sangre de hígado y corazón, bueno, ya viste, preocupación, ansiedad que afectan tanto el corazón como el hígado, trabajo físico excesivo, dieta deficiente en nutrientes, pérdida de sangre por hemorragias,
me va a ocasionar esta combinación de la insuficiencia de sangre de hígado y corazón, que ya lo habíamos visto. Tenemos un cuadro clínico que básicamente lo que se le adjunta básicamente son ensoñaciones más marcadas, va a haber incluso propensión a asustarse, las palpitaciones, sí, básicamente son lo que me va a ocasionar esta parte. Ahora aquí en este caso vamos a tener un pulso rugoso filiforme, sí que pues bueno, les repito, hay que tener mucha práctica en pulso para poder diferenciar, pero con las palpitaciones, vamos a ver ahorita, bueno, vamos a ver más adelante, no ahorita, síndromes de corazón, de insuficiencia de sangre de corazón y de yin de corazón, van a ver que hay, pues obviamente todo un cuadro clínico encima, ¿sí? Por eso les decía, o sea, pueden ver un cuadro clínico encima y esto es claro con los síndromes combinados. Nutrir la sangre, tonificar el corazón y el hígado y calmar la mente y asentar el Hun, porque pues no hay sangre. Tenemos varios puntos como corazón 7 Shenmen. Hay más puntos de corazón que podemos ocupar, tanto corazón como el pericardio. Tenemos pericardio 6, Renmai 14, 15, Renmai 4, vejiga 17, etcétera. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues sí hay que pensar en que hay dos síndromes juntos y hay que tratarlos también dependiendo de la gravedad del paciente. El mismo paciente es el que me va a decir, tengo más afectado el hígado, tengo más afectado el corazón o los dos. Y pues hasta ahí básicamente vendrían siendo los síndromes de hígado, chicos. La verdad es que es mucha información, ¿sí? En este caso, chicos, pues no justificó a la escuela, pero sí justificó a que el grupo esté atrasado, en sí se atrasó, casi 2 meses, casi 3 meses, mejor dicho. Entonces, pues yo les comento, me parece que si ustedes llegan a faltar, su clase va a ser así. Entonces, esto les digo porque fue una orden. Cuando no llegó nadie o vaya, no estuvieron todos, el doctor llegó y se fue. Pero, bueno, espero que ustedes puedan observar este video, puedan repasarlo y pues nos vemos en la siguiente clase ya de manera presencial. Y pues si nos vamos viendo también en esta parte, pero pues bueno, ya llevamos una avanzada. Vamos a llegar luego viendo síndromes de vesícula biliar y luego nos vamos a pasar a síndromes de corazón, ir viendo todos los síndromes. Les digo, no es la gran cosa, es simplemente estar recordando todo lo que ya vimos alrededor del curso. Y pues bueno, chicos, lo padre de que lo están viendo en un video, pues es simplemente que lo pueden poner pausa y revisar apuntes, pausa y ir haciendo anotaciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicos, estos fueron síndromes de hígado y pues nos vemos la siguiente clase, ¿sale? Cuídense mucho.